Buenas noches, mi nombre es Dante Trujillo y esta es la cuarta edición de un pequeño programa llamado Puesto de Confianza. Hoy es viernes 26 de junio del 2020. Hasta anoche íbamos por los 8.761 muertos confirmados en el Perú, por lo cual nuevamente quiero dedicar el programa a la memoria de quienes perdieron esta semana la batalla contra el COVID, a sus deudos y a los miles de peruanos que están atravesando momentos verdaderamente difíciles provocados por la situación. Esta noche me acompaña Alberto Belaunde, a quien le agradezco por supuesto el tiempo y la buena disposición. Toca, por supuesto, hacer una presentación express de rigor. Alberto es abogado por la Universidad Católica y magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona. Asimismo, egresó de la Maestría en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres y del Programa de Liderazgo para la Competitividad Global de la Universidad de Georgetown. También por la Católica tiene un diplomado en Gestión y Políticas Públicas. Ha sido jefe de asesores en la Municipalidad de Miraflores, que fue donde lo conocí hace ya 8 años, pudiendo confirmar lo buen servidor público que era y sigue siendo, y profesor en las Universidades Católica y del Pacífico. En el 2016 llegó al Congreso invitado por Peruanos por el Cambio. Sin embargo, tras el indulto a Fujimori y la caída de PPK, se aunó a la bancada liberal y tras el cierre del Congreso volvió en las nuevas elecciones, esta vez por el Partido Morado, siendo el segundo congresista más votado del país con más de 266.000 votos, nada menos. Ha publicado los libros Más allá del arco iris, sobre la necesidad de reforzar sociedades más respetuosas e inclusivas en la región latinoamericana, donde la población LGTB goce de una adecuada representación parlamentaria. Asimismo, a fines del año pasado salió No Retiro Nada, una memoria reflexiva sobre la función legislativa tras el cierre del Congreso Nacional. También en octubre pasado fue reconocido con el Tammy Baldwin Breakthrough Award, premio que otorga la organización internacional Victory Institute a líderes LGTB alrededor del mundo. Nada menos. Bienvenido, Alberto. Gracias por... Creo que está más completa esa reseña que la que aparece en Wikipedia, así que te agradezco por el cariño con el cual la has elaborado. No, gracias a ti, gracias por tu cariño más bien, y por estar aquí, por la paciencia y la buena disposición. Mira, vayamos de frente a lo picante. El asunto de las clínicas funcionó extrañamente bien, ¿no? Resumiendo, ante los abusos descarados, el presidente les dio una advertencia, ¿no? Tenían 48 horas para allanarse y ponerse al servicio de los peruanos sin lucrar de esa manera salvaje como lo estaban haciendo. Para ello, el presidente apeló al artículo 70 de la Constitución de Fujimori, lo que de cara al empresariado más duro entraña una cierta justicia poética, digamos. Lo alucinante es que no tuvieron que pasar 48 horas, ¿no? Que en una sexta parte del tiempo las clínicas rebajaron su presupuesto estándar de 97.000 a 55.000 soles por todo un mes de cuidados intensivos para quienes no quepan en el ya
harto colapsado sistema público. Estos 55.000 soles, por cierto, los pagaría el SIS, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué los de las clínicas no lo hicieron solos, sin amenazas, hace tiempo? ¿Y por qué también hace tiempo el Estado no se puso fuerte con ello? ¿Qué piensas? Hay muchas reflexiones dolorosas respecto al sistema de salud en estos días, ¿no? El primero de ellos es cómo hemos permitido que por décadas nuestro sistema público de salud agonice, ¿no? Las clínicas privadas deberían ser una excepción y una cosa absolutamente al margen de un robusto sistema de salud, ¿no? Muchas personas critican al gobierno en estos meses, pero en realidad lo que vemos no es solo los problemas de un gobierno, sino los problemas de un Estado, ¿no? Un Estado que arrastra este tipo de crisis permanentes, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, también el rol de las clínicas no ha sido en lo absoluto el que uno esperaría, y en general uno siente en el sector privado que no hay un chip de emergencia, ¿no? En el país, ¿no? Vemos grupos que tienen, por ejemplo, cadenas de escuelas, ¿no? Sin ningún tipo de ápice de humanidad respecto a condonar o disminuir las pensiones escolares a sus alumnos, ¿no? Lo de las clínicas lo ha sintetizado muy bien, es absolutamente escandaloso, y creo que estamos, y esto me preocupa muchísimo, normalizando la muerte en el país de esta pandemia, ¿no? Si nosotros hubiésemos planteado como caso hipotético hace unos meses a empresarios, pero no solo empresarios, a políticos y a la gente que nos está viendo en su casa, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer si de repente en el país en 100 días fallecen 24.000 peruanos a causa de una peste? Y te aseguro que el nivel de reacción o de compromiso, de propuesta, sería con un sentido de urgencia y gravedad mucho más grande que el que estamos viendo en nuestro país en estos días, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que más me aterra en esos días es que la nueva normalidad sea una nueva normalización, ¿no? De injusticias, de muerte, de abandono, ¿no? Eso es lo que más me asusta, la nueva normalización. Eso que has referido a unos problemas históricos, pero también es cierto que yo me sumo a quienes han defendido al gobierno, sobre todo en la primera etapa de la crisis, y sin embargo es innegable que parece que sufriese de reflejos lentos, ¿no? En el caso específico este de las clínicas, como en otros casos, la pregunta queda en el aire: ¿por qué tardaron tanto tiempo en reaccionar de esta manera? Es una pregunta para hacerle al gobierno, ¿no? Lo que pasa, yo creo que tiene que ver mucho también con la precarización del debate público en el país, Uh-huh. ¿no? Entonces yo me imagino que, claro, si intervenían las clínicas o si por lo menos anunciaban que estaban estudiando en las clínicas, inmediatamente pues salta un sector diciendo que esto es prácticamente Cuba, ¿no? Cuba sin los mojitos. Claro. Porque así de básico y así de endeble es el debate en nuestro país, ¿no? O sea, hay gente que está convencida, uno, que estamos en una dictadura, y dos, que esta es una como dictadura castrochavista, ¿no? Pucha, es bien difícil tener debates en esas características, ¿no? O hay quienes señalan, pues, que la Constitución, en este caso, establece los mecanismos adecuados, ¿no? Entonces, proteges la Constitución neoliberal y te vuelves un facho, Uh-huh. ¿no? Yo soy, al mismo tiempo, en Twitter, neomarxista, comunista, como fascista y neoliberal, ¿no? Simplemente porque, entre otras cosas, yo no me compro paquetes completos, ¿no? Me considero un Claro. liberal progresista, pero hay cosas que me hacen sentido y hay cosas que no. Entonces creo que esa precarización del debate, del análisis
y la manera como dialogamos y debatimos tiene mucho que ver con la manera como el gobierno trató, ¿no? al sector privado, a las clínicas, al sector privado de salud, las primeras semanas. Creo también que, o sea, es curioso, ¿no? Mucha gente critica al gobierno, hay críticas que hacer sin duda, pero yo siento igual que no había un camino radicalmente distinto que asumir al que se tomó, ¿no? Ujú. Te acordarás que las primeras semanas los que estaban pues escandalizados con que se pare la economía, que sin duda es una cosa seria y para no tomar a la ligera, ponían como ejemplo el ejemplo chileno, ¿no? Y Correcto. te has dado cuenta que de repente como que se olvidaron de Chile, porque ahora Chile está en una crisis incluso peor que la peruana en cuanto a muertes por COVID. Ujú. Entonces, hay que hacer un esfuerzo de recuperación, no sé si de recuperación, porque habría que analizar si es que alguna vez lo tuvimos de verdad, pero de creación de un debate público más alturado, más informado, más calmado, ¿no? Que el que tenemos hoy. Que entre otras cosas permitirá que escuchemos más a los científicos, ¿no? O sea, esto de la pandemia no es como que cayó una plaga bíblica sin mayor aviso, ¿no? Hay clarinadas de alerta de parte de la comunidad científica internacional y nacional sobre los riesgos de la manera como nos estamos relacionando con el medio ambiente y particularmente con los riesgos de una posible pandemia. Como existe hoy en todos los idiomas posibles advertencias de los científicos respecto a lo que implicaría el gran terremoto que va a ocurrir en Lima para Ujú. una ciudad tan poco preparada como la nuestra, porque no es, así como en el caso de la pandemia, no una pregunta es si sucedería o no, sino cuándo iba a suceder, el tema del terremoto también es, la pregunta no es si va a suceder o no, sino cuándo, ¿no? Y lamentablemente la manera como nos gritamos en la esfera pública evita que escuchemos a los científicos. No puedo estar más de acuerdo contigo. Pienso que eso es como el momento donde estalló un problema histórico que ya está a punto de cumplir 200 años de una relegación y de una intolerancia hacia el otro, a una subestimación de las necesidades de los que menos tienen, lo que explica, por ejemplo, la poca inversión en salud, en transporte, en educación, etcétera, ¿no? También el desdén hacia la ciencia, como bien ha señalado. Y también pone en evidencia, como también has mencionado correctamente, cierta, eh, no diría inhumanidad, pero sí egoísmo de parte de cierta ladura del empresariado, ¿no? Hace unos días Roque Benavides deslizaba que había un sesgo estatista ¿no? en el Consejo de Ministros. Como temiendo lo que finalmente se dio, que es esta negociación, ¿no? Estoy seguro que en la mente de Vizcarra no estaba la estatización de nada, sino la negociación para poder llegar a un puerto armónico en el asunto de las clínicas. En general, dime una cosa, a 103 días ya del inicio de la cuarentena, ¿cuál es tu balance del rol del Ejecutivo? Yo creo que es un ejecutivo que entendió rápidamente el problemón que venía, ¿no? Y los alcances de lo que estaba llegando. Y eso es Ujú. algo que saludar, ¿no? Recordarás cómo trataron al presidente los primeros días, el primer día Claro. cuando anunció el primer caso, ¿no? Y quienes hablaban que era solo una gripe, y hay artículos, ¿no? De los mismos, que ahora es que hay artículos diciendo que se demoró la reacción, el momento diciendo que Ujú. era una exageración, que habían cosas peores en el país, ¿no? Sí siento que hay una característica común en el presidente y el primer ministro, además del hecho que ambos son de Moquegua, Ujú. eh, que es la desconfianza o la poca voluntad de ampliar el círculo y ampliar el espacio de escucha, ¿no?
es un gobierno que le cuesta tender puentes. Y mira, a ver, yo he sido compañero de bancada de Vicente, tanto en Perdón por el Claro, Cambio como en la claro. bancada liberal, lo Ujú. considero mi amigo. Si le escribo en WhatsApp me responde, digamos, pero hay gente que piensa que tenemos una relación mucho más estrecha que la que realmente hay, y no la Ujú. hay porque no hay un interés del Ejecutivo de tener gente cerca, ¿no? Y esto que pasa en el Congreso pasa también en el sector privado. Hay muchas personas con muy buena voluntad que se han acercado en distintos momentos al Ejecutivo con propuestas de ayuda y que no han sentido el interés o la apertura del Ejecutivo de incorporarlos, ¿no? Todo el tema de los pedidos de apertura de datos, ¿no? Claro. Ha sido un tema muy difícil de lograr que el gobierno haga, y lo ha hecho con muchas limitaciones, ¿no? Donde ahí probablemente está la parte de la solución para los próximos meses de pandemia, ¿no? Porque por algún motivo, no sé si sienten lo mismo, la gente piensa que el problema se está acabando con el fin de la cuarentena, y yo siento a veces que el problema está recién iniciándose, ¿no? Y Yo que, claro, pienso vamos a necesitar lo mismo. información muy específica si queremos poder seguir esta apertura loca de la economía cuando todavía estamos en plena pandemia. Pero sí, yo creo que uno de los problemas del gobierno ha sido el no abrir la cancha, ¿no? Claro. Y yo a veces me pregunto si es que no se necesitaría un gabinete que dialogue más con el Congreso que tenemos, con el Congreso que las personas que nos están viendo eligió. No, no, Ujú, no es un ujú. Congreso que cayó del espacio, ¿no? Es un Congreso que los peruanos y peruanas eligieron en enero, y que eligieron sabiendo quién iba a ser el presidente y qué había pasado en el Congreso anterior. Entonces, este es el Congreso que tenemos. Y Ujú. un gabinete bueno, que dialogue con este Congreso, que logre acuerdos con este Congreso. Además, un gobierno que decidió no tener bancada oficialista también, ¿no? Decidió Claro. excluirse de un espacio de decisión. Y también un gabinete que esté más en contacto con el sector privado, ¿no? O sea, yo creo que hay o sea, digamos, que hablar del sector privado, para empezar, ya es una como simplificación bastante grande, ¿no? Porque es un Ujú, sector ujú, privado ujú. bastante, o sea, las MIPES son sector privado, las clínicas son sector privado, pero también otro tipo de empresas son sector privado, y yo creo que hacemos mal en o santificarlas o demonizarlas, ¿no? Y creo que sí es No, por que es supuesto. importante que tanto el gobierno como en general los actores políticos nos tomen como actores clave en este momento. Claro. ¿Cuáles son, hablando de eso, cuáles son las carteras que crees que tendrían necesariamente que refrescarse, digamos? Eh, mira, no, yo siempre he tratado de no ponerme en la posición de decir no, carteras específicas, porque Ya. siento que a veces podemos perder un poco el mensaje de fondo. Lo que yo Ok. creo es que hay que evaluar el gabinete y ver en qué espacios se necesita mayor diálogo, y si los ministros actuales están en capacidad de establecer las relaciones de confianza con esos actores, Ujú. ¿no? Y también creo que hay problemas de comunicación serios. O sea, por ejemplo, la ministra de Economía es una de las pocas ministras que comunica, ¿no? Ujú. Y que se esfuerza en comunicar. Vamos, si estamos en este momento tan extraño, lo que más necesitamos es comunicación, ¿no? Un día se Claro. anuncia que se abren los centros comerciales, y lo que la gente se pregunta es, oye, si yo no puedo salir de mi casa, ¿cómo así hay centros comerciales abiertos, ¿no? Claro. ¿Y qué implica esto? Hay todavía muy poca información de cómo se usa una mascarilla, de la importancia de la distancia social, ¿no? Hay personas que piensan que el uso de la mascarilla es como un traje de estos que uno ve que se usan en Chernobyl, ¿no? Que te protege todo, y no te das cuenta que la distancia social sigue siendo el elemento más importante. Así es. Hay muchos sectores dentro del sector privado que todavía no entienden el proceso de reapertura por falta de información confusa. En fin, siento que los elementos para pensar en cambios en el gabinete tienen que ser ministros que comunican, ministros que tienden puentes y ministros que logran operar y articular políticamente. Vale. Hablando de esa cerrazón que has referido y
de los problemas de articulación que hay en el Ejecutivo. La semana pasada, conversando aquí en este mismo programa con Patricia del Río, ella me hablaba de la oportunidad, o sea, de la oportunidad en el sentido de que sería oportuno crear un comando COVID de la economía. Así como existe el de la salud, crear uno en la economía, pues según ella, y la verdad es que no es la única que lo piensa, el MEF estaría fallando desbordado por las circunstancias, ¿no? Y no solo eso, sino que Unión por el Perú y el Frente Amplio, si no estoy mal, han presentado una moción para interpelar a la ministra Alba. ¿Qué piensas específicamente del papel del MEF durante la crisis? Yo coincido en que se necesita ampliar la cancha. Uh-huh. Creo que todo el manejo de reactiva pudo ser mejor comunicado desde un inicio. Siento que ha habido, o sea, por ejemplo, era por los objetivos que buscaba reactiva, era evidente que la empresa privada grande iba a ser parte del programa, ¿no? Claro. Pero hay muchos actores en la sociedad que pensaban que era un programa dirigido solo a reactivar pequeña y microempresas, ¿no? Correcto. Y por ejemplo, nuestro amigo Ganosa, el economista, ha explicado muy bien en un hilo en su Twitter de por qué era súper importante reactivar la empresa grande y por qué la lógica de reactiva no aplica a muchas empresas que por el contrario, lo que podría generar esto es destruir historiales crediticios y generarle mayores problemas a un sector de la economía. Toda esta explicación hubiese sido bacán tenerla desde el primer día. Y en general, ¿no? Ha habido como momentos donde la relación, sobre todo en la formulación de reactiva, entre el BCR y MEF ha parecido como muy, muy tirante, ¿no? Y sí siento que es el momento digamos, la reactivación económica no es que va a durar de aquí al 26 de julio del próximo año, ¿no? Entonces es el momento de pensar en políticas de Estado en la agenda de reactivación económica que puedan ser perdurables en el tiempo, o por lo menos que los ciudadanos sepan al momento de votar en abril quiénes la van a continuar y quiénes se oponen radicalmente a ellos, ¿no? Claro. Y creo que es importante que la reactivación económica no se vuelva una patente de corso para el retroceso o el deterioro, por ejemplo, de estándares ambientales, ¿no? Correcto. Durante mucho tiempo en el país ha existido este fetiche del crecimiento económico, del crecer por crecer, ¿no? Sí. Y he visto los temas ambientales como esta falsa dicotomía, ¿no? O crecimiento o protección ambiental, cuando, digamos, las tendencias en el mundo hacia una economía circular, una economía verde, un desarrollo sostenible, son marcados al revés. Este es el momento preciso para cuestionar muchas de las maneras como hemos nosotros planteado nuestra economía y pensar en una economía sostenible y distinta a la actual, ¿no? Temo que el discurso predominante en determinados sectores va a ser, oye, todo muy lindo, pero centrémonos en crecimiento, ¿no? Ya después arreglamos, ¿no? Y la nueva normalidad termine siendo bien parecida a la vieja en temas económicos. Sí, entre otras cosas que también ha revelado la crisis es que algo que, por supuesto, algunos veíamos y muchos escribieron al respecto, que es este asunto de que el país ha crecido 30 años económicamente en la misma inversa proporción que ciudadanamente, ¿no? O sea, no se ha construido una nación, sino que se ha crecido solo económicamente y los resultados están a la mala vista de todos nosotros. Respecto a reactiva, estoy completamente de acuerdo contigo en que hay un problema de comunicación. Traigo a cuento, por ejemplo, el rollo que hubo con los bonos, con el bono y los problemas que hubo en el Ministerio de Cultura cuando la gente entendía, pensaba o se malinformó realmente viniendo desde el Ministerio que los artistas en situación de precariedad iban a recibir un bono cuando claramente ellos no iban a recibirlo per se, sino que era un bono destinado a todas las personas con necesidades, ¿no? Y más aún cuando el Ministerio de Cultura no tiene aún un padrón, ¿no? Ahora, respecto a lo de reactiva, sí me parece que es un problema serio de comunicación y que están saltando, por ejemplo, cuando la gente se entera que, no sé, pues que la producción de Esto es Guerra recibió no sé cuántos millones de
Ah, de soles, o tondero, no sé, mientras que las empresas que la tienen cuesta arriba, los pequeños, los emergentes, pues no la ven, y no necesariamente es por un problema de falta de voluntad, sino a veces es por cuestiones que tú has aludido, como que no cumplen con requisitos mínimos para recibir un crédito. A la vez eso, por supuesto, que se asocia a lo pobre que es nuestro sistema a una bancario, las poca economía gente que 70% tenemos informal, ahí. ¿no? Claro, el 70% del PBI surge de lo informal, ¿no? Entonces, pero respecto a Reactiva, uno puede preguntarse también por qué se dan préstamos, no se dan préstamos, por ejemplo, a las personas. O sea, hay gente que ha tenido que endeudarse o se está endeudando aún por cuestiones del COVID, directamente incluso por la enfermedad, por los tratamientos, ¿no? ¿Por qué no existe, por ejemplo, un sistema de préstamos para personas, o sea, con características análogas, ¿no? Condonando deuda, con periodos de gracia? O sea, no es justo que teniendo un sistema de salud público que no ha podido ser capaz de dar satisfacción a las personas que lo necesitaban, la gente tenga que endeudarse con 100, 200, 500 mil soles, ¿no? Sí, sí, no, sin duda. El problema está en que lo que vemos son todas las limitaciones del Estado, no solo en cuanto a, digamos, presupuesto que se puede destinar para este tipo de programas, sino también capacidad del propio Estado para montar estos programas en cuestión de días y asegurar que llegue a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? O sea, reactiva va a ser estudiado en el futuro como un programa impresionante en cuanto a la rapidez de su diseño e implementación, Sí, ¿no? Acá también entra la discusión sobre la viabilidad o no de un bono universal o un bono familiar que podría ser utilizado con estos fines, pero claro, clientelistamente, ¿no? lo que vemos es un Estado al límite, ¿no? Ujú. Y por eso vuelvo a la reflexión original, ¿no? No es solo las fallas de gobierno, que las hay, sino es la falla de un Estado y de problemas que venimos arrastrando mucho tiempo. Y claro, el problema es justamente muchas de las reformas institucionales se tienen que hacer en épocas de bonanza, ¿no? Para que estén bien Claro. diseñadas, bien pensadas, calculadas, un espacio para el ensayo y el error, y el problema aquí es que mucho de la agenda estuvo centrado siempre en lograr o mantener el crecimiento económico y dejamos de lado muchas de estas reformas de fondo. Correcto. Cambio de tema. Tu ex jefe, el alcalde Muñoz, ha mostrado una preocupación atendible por el silencio del gobierno en lo referido a los subsidios a los transportistas formales. Creo que esperaba que sucediese y no se dio. Es decir, de no apoyar a los formales, lo que sucedería es que sería, por supuesto, el paupérrimo sistema informal, ¿no? Quiero preguntarte qué opinas al respecto y más específicamente sobre el rol del alcalde de Lima durante la pandemia. Yo tengo, digamos, un aprecio muy grande por Jorge Muñoz, que ha sido mi Ujú. jefe, es mi amigo, es un político honesto, es un político trabajador, y es un político que ha decidido entrar a un gobierno que tiene serios problemas estructurales, ¿no? La ciudad de Lima, con 43 distritos más el gobierno nacional, más una serie de oficinas del gobierno nacional que tienen competencias, es estructuralmente inviable, ¿no? Una de las cosas que estamos evaluando desde mi despacho parlamentario y el Ujú. despacho de Daniel Olivares es el Ujú. plantear una reforma de la gobernanza territorial de Lima. No, no hay ciudad del mundo que pueda ser manejable con esta fragmentación de competencias como las que tiene Lima, ¿no? Uno ve, por ejemplo, lo que puede hacer el alcalde de Nueva York, lo que puede hacer el alcalde de Londres, y claro, dice, oye, este alcalde no hace nada. No, revisemos las competencias que tienen, ¿no? Dicho No, eso, disculpa que te interrumpa, grosso modo, ¿en qué consistiría ese proyecto?
Bueno, lo que queremos hacer, lo que queremos evitar, es que sea un proyecto de ley que nazca en nuestros escritorios simplemente en un pimponeo de, oye, ¿qué deberíamos hacer con Lima? ¿No? Entonces lo Ajá. que estamos pensando es hacer una consulta pública, ¿no? Donde se involucren la academia, organizaciones como Lima Como Vamos, urbanistas, personas que hayan pensado en la ciudad, y nos preguntemos cuál es la gobernanza política que pensamos de Lima, ¿no? Por ejemplo, debería seguir existiendo la lógica de gobierno distrital en Lima, debería pasarse por cambiarse una lógica de representantes del alcalde metropolitano, debería pensarse que el gran espacio de representación distrital sea el Consejo Municipal de Lima, o tal vez no, ¿no? Tal vez, por el contrario, lo que debería pensarse es un sistema donde se haga mucho más énfasis en lo local sobre lo metropolitano, ¿no? Pero es una discusión que no hemos tenido en Lima, ¿no? Y Ujú. yo siento que al revés, lo que hay en el país es una lógica o un lugar común donde lo que se busca al revés son más distritos, ¿no? Huaycán quiere ser un distrito, Manchay quiere ser un distrito, San Juan de Urigancho quiere ser una provincia, ¿no? Que claro, tiene que ver mucho con el abandono en el que se encuentran y con la lógica de cualquier cosa distinta a la que tenemos hoy tiene que ser mejor, ¿no? El problema es que creo Ujú. que no va a ser mejor, ¿no? Y que por Ujú. contrario lo que tenemos que hacer es ayudar a instalar en el debate público una idea que ya está presente en la academia, que es que el modelo actual de gobernanza de Lima no da para más. No, pero no quiero escapar al tema del transporte, ¿no? Sí. Creo que es necesario debatir a fondo si es que los actuales modelos de transporte masivo que permite la normativa son lo que necesitamos, ¿no? Y si no, será tal vez un esquema donde el rol subsidiario del Estado debería tener una excepción, Ujú. ¿no? O pensar en un sistema con presencia privada pero absolutamente subsidiado, o pensar en un sistema completamente público, ¿no? Pero lo cierto es que el modelo de transporte de Lima muestra todos los días sus limitaciones, muestra, digamos, la tragedia ocurrida en los 90 con su liberalización, pero también la ausencia del propio Estado de utilizar los mecanismos de trabajo con los privados para lograr algo mejor, ¿no? Sí. Siempre pienso que el transporte es una muestra diaria, cotidiana y normalizada del nivel de indignidad al que es sometida la población, sobre todo que no tiene dinero, por parte históricamente por parte de los gobernantes. Y hay que Em, pensar en el transporte público en Lima es una barrera de acceso a oportunidades, por supuesto, ¿no? por Porque supuesto. sabes Es que pobreza, no vas a... significa pobreza, significa perder tiempo, horas, tiempo, salud física, salud emocional, ¿no? El perder oportunidades, ¿no? El rechazar Claro, posibilidades de trabajo, claro, de esparcimiento, de formación, ¿no? Y claro, con una gran desigualdad, ¿no? Porque quien por puede tener un auto supuesto. privado puede tener una pequeña o a veces grande mejora en su calidad de vida, ¿no? Pero claro, no hay ciudad en el mundo que sea viable si es que se enfatiza en la comodidad del auto privado y no en el desarrollo del transporte público moderno y masivo, ¿no? Correcto. Yo creo que las personas que no han tenido en sus manos el poder de cambiarlo y no lo han hecho, nunca han vivido la experiencia de pasarte 2 horas de ida, 2 horas de vuelta para llegar a tu chamba y que el corazón se te estruje, digamos, del cansancio, del mal humor, del fastidio, de la También toxicidad de viajar así, ¿no? hay un problema político también muy Mm. grande, que es que, claro, tú para una reforma de transporte seria necesitas Ujú. pues 20 años de estabilidad de esa política, ¿no? Correcto. Todo está pensado, y ahora que más que se ha prohibido la reelección de alcaldes, lo cual me parece un grave Ujú. error, yo creo que los Sí, vecinos deben tener la posibilidad
de premiar al buen vecino y de castigar al mal vecino, la posibilidad de tener políticas con una estabilidad de 20 años son súper reducidas, ¿no? Y por el contrario, aquellos elementos que pueden ser impopulares, porque implica dejar sin trabajo a gente, implica cambiar mucho la vida cotidiana de las personas, sí son como consecuencias negativas muy presentes para un político o una autoridad, ¿no? Yo espero que la autoridad de única transporte del IMI Callao que se viene implementando y que ha adoptado muchas de estas competencias, permita cierta estabilidad y coherencia en la implementación de políticas públicas de transporte. Sí. Has mencionado algo que también me parece una de las grandes taras nacionales, que el país en toda su historia nunca jamás ha sido capaz de hacer un proyecto a mediano plazo, de sostener un proyecto a mediano plazo, y cuando eso se dio ha sido solamente bajo dictaduras, lo cual habla bastante mal de nosotros como república, ¿no? Total, ¿no? Y a ver, cuando nosotros logramos ciertas estabilidades, siempre hay resultados positivos, ¿no? O sea, cuando nosotros apostamos por la institucionalidad, o sea, pensemos en la academia diplomática, ¿no? Tenemos las mejores academias diplomáticas en el mundo porque se le ha dado una carrera, se le ha dado una predictibilidad, se le ha dado una estabilidad en el tiempo. Lo mismo sucede con nuestro Banco Central de Reserva, ¿no? Hay toda una carrera interna, un respeto en los últimos años a la autonomía de su directorio. Entonces, cuando hay ese tipo de apuestas, empiezan a dar resultados. El tema de la reforma universitaria, ¿no? Con estas permanentes amenazas y vaivenes. La reforma universitaria empezó durante el gobierno de Humala, atravesó el de Kuczynski, ha llegado al de Vizcarra, y ya está dando resultados. Entonces, cuando nosotros logramos dejar la inestabilidad y entender las políticas, ya a veces ni siquiera de gobierno, ¿no? Las políticas de ministros, ¿no? Porque cambia el ministro y se remite la pólvora, pero cuando logramos como tratar de establecer políticas de Estado, es donde mejor nos va, ¿no? Hablando del problema de la reforma universitaria, me has dado pie para ya entrar al Congreso. Tanto el Congreso como la cuarentena acaban de superar los 100 días entre nosotros, y sin ánimo de compararlos como si fuesen calamidades análogas, la verdad es que muchos esperábamos, yo esperaba bastante, casi diría con ilusión, este Congreso. Ahora, poniéndote una mano en el pecho, ¿cómo evaluarías el desempeño general del Parlamento actual? O sea, sin duda es una decepción respecto a digamos, a lo que yo imaginé cuando decidí volver a postular, ¿no? Yo sentí que esta era la gran oportunidad para avanzar, sobre todo en reformas institucionales, en reformas políticas, en elevar un poco las reglas y en general cómo se hace política en el país, ¿no? Siento que tenemos un sistema político muy sensible a los vacíos de poder. Entonces, el Congreso del 2016, con esta sobre-representación del fujimorismo, donde sacaron 33%, pero obtuvieron el 60 y pico por ciento del Congreso, fue una respuesta al vacío de poder que se generó con el retiro de Julio Guzmán y de César Acuña en su momento, ¿no? Entonces, es un sistema político muy, muy frágil al vacío de poder. Y en esta elección de enero, hubo un evidente vacío de poder cuando el Ejecutivo decidió no tener una lista oficialista, una lista que refleje políticamente el enfrentamiento político más grave o intenso que hemos tenido en los últimos 20 años. ¿No? O sea, tú tenías claramente a quién apoyar si estabas en contra de la disolución, pero era mucho más gaseoso quién representaba el sentir ciudadano del 30 de septiembre, ¿no? Hay gente que votó por Acción Popular pensando que iba a ser un partido centrista y que iba a colaborar con el gobierno. Me imagino que esos electores deben estar muy desconcertados con la actuación reciente de Acción Popular, ¿no? Entonces, los vacíos de poder son problemáticos. Ahora, este Congreso, cuando la gente dice que este es Congreso peor que el anterior, es darle un inmerecido homenaje al Congreso disuelto.
Ujú, ¿no? Este Congreso tiene sus taras, tiene sus problemas, pero no actúa con la mala fe sistemática y organizada de la mayoría abusiva del fujimorismo en el Congreso anterior, ¿no? ujú. Acá los problemas van por otro lado, ¿no? Pero el Congreso anterior probablemente es uno de los congresos más viles y ruines que hemos tenido en nuestra historia republicana. Le hace la competencia probablemente el Congreso Fujimorista de los noventas, y pues Ujú, congresos fantoches que hemos tenido en algunos regímenes dictatoriales, ¿no? ¿Cuáles son sí, los problemas en este Congreso? Creo que hay un problema de falta de experiencia, ¿no? Insisto, y esto se va a agravar en el Congreso siguiente con la incapacidad de reelección. Los congresos necesitan de liderazgos parlamentarios curtidos en el tiempo. Hay una curva de aprendizaje, como en todo trabajo, y hay la claro. necesidad de contar con políticos o congresistas de carrera, ¿no? Evidentemente al mismo tiempo que con renovación, ¿no? Que hay una mezcla de renovación y experiencia. En el Congreso actual somos con 4 congresistas sobrevivientes del Congreso anterior y Ujú, 5 o 6 personas que han tenido experiencias previas en el Parlamento. Y se ujú, nota en la manera como se debate, se nota en la manera como se entienden los procedimientos parlamentarios. ¿No? Entonces hay una falta de inexperiencia, una falta de experiencia que se ujú. nota en la unidad, y también hay, yo creo, una muy buena voluntad que no necesariamente se ve soportada por un programa de gobierno o una posición ideológica muy clara, ¿no? Entonces hay ganas de hacer cosas, no parece haber muy claro qué cosas se tienen que hacer en esta coyuntura, ¿no? Ahora, también es cierto que tenemos que entender que el Congreso es donde están representados todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una imagen que es, hay una pregunta que se hace mucho en las encuestas que a mí me parece una pregunta equivocada en su concepción, que es, ¿te sientes representado por el Congreso? O sea, el Congreso tiene que representar a todos los ciudadanos. Es bien difícil que tú estés de acuerdo con lo que piensan todos Claro. los ciudadanos. La pregunta tendría que ser, ¿te sientes representado por algún congresista? Ujú. ¿No? Y ahí la lógica cambia, O ¿no? por el Porque el congresista Congreso, o sea, el que día tú que, elegiste, digamos, ¿no? claro, el día que sintamos que el Congreso tiene una sola posición y efectivamente es un Congreso bastante homogéneo, ese día probablemente no tendremos una democracia, ¿no? Y Claro. será una pantomima de Congreso. Entonces, es un Congreso donde pues tienen que estar representadas posiciones con las que no compartimos, historias de vida distintas, diversidades de ver las cosas, pero claro, lo que creo que falta es un mayor sentido de responsabilidad y un mayor sustento técnico, que no necesariamente tiene que venir de los congresistas, ¿no? Sino del equipo y de los partidos y de todo lo que hay alrededor de un escaño parlamentario. Ujú, ujú. Hablando del Congreso anterior y de los enemigos, digamos, de la democracia, ¿no? Yo no tengo Twitter, pero se hizo público un tweet delirante de Javier Villestein que anima a, comillas, don Pedro Olaechea, comillas, presidente del único Congreso válido, para convocar a las Fuerzas Armadas, ya dejo de decir comillas, pero todo este absurdo viene de él, Muchas para convocar comillas. a las Fuerzas Armadas y llevar a prisión al usurpador presidente Vizcarra. ¿Ya? Seguramente lo has leído. Más allá de lo insensato e inoportuno y mala onda de la declaración, ¿qué piensas del rol de esos enemigos declarados del gobierno? Por ejemplo, el Fujimorismo, ¿no? ¿Por qué Pero no puede mira, existir una oposición empecemos con constructiva? el ¿Por qué señor no son Villestein. capaces de construir? Empecemos con el señor Villestein, que a todas luces parece un troll, ¿no? O sea, uno, Sí, sí. ¿no? Si no O supiera está que... loco. O sea, o es un troll o está loco. O sea, No, y lo grave es que ha sido candidato al decano del Colegio de Abogados de Lima, va a volver a ser candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima, que tiene que ser una de las organizaciones que más defienda la institucionalidad, el Estado de Derecho, etcétera. Y ha sido presidente de la Corte Suprema del país. ujú, O sea, ujú, termina siendo preocupante y sintomático de muchas cosas que han pasado en el país, ¿no? Y claro, el problema está en que si uno cree en el Estado constitucional de derecho, ok, tal vez
podía haber un cuestionamiento a si había una cuestión de confianza tácita o no, si la disolución seguía lo establecido por la Constitución o no, pero ese debate se zanjó en el Tribunal Constitucional. Hay una sentencia del máximo organismo de interpretación constitucional, que es el TC, que nos guste o no tenemos que acatar, ¿no? Entonces, el problema es que, claro, hay muchos políticos que no salen de esa lógica de enfrentamiento del 30 de septiembre, y que es nuevamente parte de este debate precario que hay en el país, ¿no? Donde tú no tienes a una oposición que plantea ideas, que plantea alternativas, sino que plantea adjetivos, ¿no? Claro. Es una... Y en general, ¿no? O sea, que creo que pocos se libran o por el contrario, muchos estamos involucrados en una política donde la etiqueta, el tweet, ¿no? El descalificativo fácil son la orden del día, y por el contrario, las propuestas, las ideas están muchas veces ausentes, ¿no? O sea, dime tú, claro, ¿cuál es la propuesta alternativa de Alianza para el Progreso, que aspira a ser gobierno el próximo año, a la situación actual? Entonces, escuchas y dicen de traidor para arriba a todos los funcionarios públicos, amenazan con censuras en el Congreso. ¿Cuál es la alternativa? A ver, están aspirando a ser gobierno. Esta situación de pandemia tiene para rato, ¿no? Porque incluso cuando hay una vacuna, vamos a necesitar un Estado capaz de vacunar a todos sus ciudadanos. Claro. Entonces, sí, ese tipo de tweets son un triste recuerdo de nuestra clase dirigencial, ¿no? Porque finalmente alguien que ha sido un magistrado supremo es parte, pues, de la élite del Estado, ¿no? Y esta es la situación en la que nos encontramos. Claro, que a falta de ideas recurren al insulto, ¿no? Al ad hominem, ¿no? Pero, claro, digo, dejando de lado a Villestein... políticos, ¿ah? ¿Perdón? Claro. La facilidad con la que uno acusa de caviar es la misma facilidad con la que otro acusa de facho, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, pero dejando de lado Villestein, ¿por qué no es posible, insisto, en tener una oposición constructiva? O sea, ¿por qué diera la impresión de que no es capaz de generar el mínimo pacto que permita una oposición constructiva, como hay en todas partes, digamos? O sea, ¿por qué no puede darse? Porque siento que hay una serie de presupuestos que no se dan en nuestro país, ¿no? O sea, para uno de esos presupuestos es qué entendemos por lo común, por lo colectivo, ¿no? Que quiénes entran y cómo entran al nosotros como país. Correcto. ¿No? Entonces, para muchos es un nosotros que aplica restricciones, ¿no? Para muchos en realidad no es un nosotros, sino es una suma de ellos, ¿no? Para otros la política es el espacio donde yo voy a tratar de imponerme, ¿no? Entonces, claro, no todos estamos entendiendo el debate en las mismas con los mismos presupuestos, porque no todos estamos entendiendo lo público con la misma mirada, ¿no? Entonces creo que es un problema, lamentablemente, ¿no? Me gustaría que el problema sea más simple de solucionar, porque, sí, digamos, tú sacas a Villestein, pero aparecerá otro Villestein con otras características, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con que, en el fondo, no hemos sido formados para ser ciudadanos, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Y tiene que ver mucho con nuestra escuela, ¿no? Una escuela donde, digamos, no se desarrolla el juicio crítico, ¿no? Donde el conocimiento es lo que se evalúa y lo que entendemos por conocimiento es el paporreteo, ¿no? El repetir fechas o hechos o partes de las células vegetales como objetivo de éxito, ¿no? Donde no se nos enseña a procesar disensos, ¿no? Donde no se nos enseña que hay momentos en la vida donde van a haber miradas u opiniones distintas y qué hacer cuando eso sucede. Porque además, como el conocimiento está tan basado en datos objetivos, es muy fácil decir tú estás equivocado y tú tienes la razón, ¿no? A eso se suma también
un currículo oculto, ¿no? Fernando del Mazo, que es un académico muy paja de la Facultad de Derecho Católica, lo tiene más desarrollado, lo voy a parafrasear un poco, pero el Uh currículo -huh. oculto, digamos, tú tienes el currículo visible en la escuela, ¿no? Uh Ciencias, -huh. matemáticas, lenguaje, no sé si Uh habrán -huh. cambiado los nombres desde que estuve en el colegio, pero esos eran los nombres en esa época. Y tienes el currículo oculto, que es todo aquello que aprendes inconscientemente, Uh ¿no? -huh. Entonces, por ejemplo, uno aprende inconscientemente en la escuela que la autoridad se ejerce de manera autoritaria, ¿no? El director y el profesor te dicen qué hacer y basan la legitimidad de la decisión no en qué es lo mejor para ti, sino en que ellos son la autoridad, ¿no? Y no Uh hay -huh. espacio para que tú levantes la mano y digas, profesor, no le encuentro sentido, ¿qué tal si hacemos esto otro? ¿No? Eso es visto como un acto de indisciplina. Aprendemos de manera inconsciente también que lo distinto a uno es algo malo. Es una O amenaza, sea, es una amenaza o es objeto de burla, ¿no? Porque claro, no claro. nos han enseñado a convivir en diversidad o en diferentes, entonces los diferentes tienen que ser, digamos, rechazados de manera amigable a través de un maleo amable o Uh rechazados -huh. de manera cruel como puede ser el bullying, ¿no? O sea, hay una alegoría de la educación que es la alegoría del uniforme, Uh ¿no? El -huh. uniforme termina siendo este intento de no de que todos seamos iguales, sino de que no seamos distintos, ¿no? O sea, el énfasis está en matar las diferencias. Y Uh claro, -huh. entonces el que es más gordo, el que es más alto, el que no cumple con los roles de género tradicionales, inmediatamente es motivo de burla, de escarnio, y tú lo que aprendes en el colegio es, no quiero ser distinto, porque no quiero que Uh me -huh. excluyan, ¿no? Lo distinto está mal. Inconscientemente también aprendemos que las normas solo se cumplen cuando hay una sanción, ¿no? Entonces, claro, si me mandan a hacer si me dan alguna tarea, solo la hago si es que va a ser evaluada. Si hay la prohibición de copiar en un examen, no copio porque está el profesor, pero si el profesor sale un dato de la clase, inmediatamente copio, ¿no? Entonces, la norma solo se cumple si es que puede haber un castigo o una sanción por incumplirla. Hay Uh -huh. también todo el tema del desarrollo de Pepe el Vivo, ¿no? El que la Claro. sabe hacer es el que apunta en la regla, en el borrador o en el brazo, el plagio, y logra sacar pues un notón en el examen. Entonces, claro, no nos dan valores, no nos dan unas capacidades ciudadanas mínimas y al mismo tiempo hay este currículo oculto y de repente salimos del colegio, al año siguiente nos dan este DNI azul o blanco Uh -huh. y somos ciudadanos. Uh -huh. Y Sí. no tenemos en este momento el desarrollo de competencias para hacerlo. Y claro, mucha gente me dirá, oye, pero mira el currículo escolar, qué paja que es, ¿no? Pero uno ve estudios del IEP y en general uno se acerca a un aula y te das cuenta que una cosa es lo que dice un documento maravilloso y otra Uh cosa es -huh. lo que lleva al aula peruana, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que Die Stein, que Twitter, que la manera que se dan los debates en el Congreso, que la falta de una oposición con ideas, todos tienen como una raíz común en esta ausencia de sentido de ciudadanía y de desarrollo de competencias ciudadanas. Sí. Sí, ¿es eso? O simplemente gente que tiene intereses subalternos, ¿ah? O sea, que van Pero al lo que poder por pasa, el poder, nada más, ¿ah? pero lo que pasa es que si fuese así de simple, llegaría un momento en el cual pues los malos son vencidos y solo tenemos buenos, ¿no? Y lo Ya, que sí. vemos pues es que la maldad muta y los problemas, o sea, puedes cambiar los actores, puedes cambiar los partidos, los símbolos, pero los problemas estructurales se mantienen, ¿no? Claro, es verdad. Alberto, en el Congreso se está avanzando, y eso claramente hay que reconocerle el mérito al Partido Morado, está avanzando en, por lo menos en empujar ese carro, en temas, por ejemplo, de paridad y alternancia, ¿no? No se está logrando todo lo que yo sé que ustedes quisieran, pero están avanzando. Pero más allá de ello,
que es una cuestión, acaso, de representación o de esfuerzos que puedan perfilarse por ejemplo, por salvar las brechas salarial. Nuestro país tiene uno de los índices más altos y tristes de violencia contra la mujer en el mundo, ¿no? Y sabemos que buena parte de esos casos de violencia y feminicidio se dan dentro del hogar. Pienso que la cuarentena ha tenido a las familias recluidas y, en el caso de los más pobres, por supuesto, bajo el estrés del desempleo, de la angustia, de la desesperanza, de la frustración. Voy a mirar un dato. De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del 16 de marzo al 8 de junio, o sea, en 3 meses, 21 mujeres, por lo menos esos son datos, ¿eh? Datos confirmados, digamos, ¿no? Más allá del bolsón de información oculta. 21 mujeres fueron asesinadas en manos de parejas o exparejas y se registraron 522 casos de violación sexual, de los cuales 369 en contra de menores de edad. Además, según la Defensoría del Pueblo, 557 mujeres han sido reportadas como desaparecidas. 557 mujeres desaparecidas durante la pandemia. Como yo sé que eres accesitario de la Comisión de la Mujer, además de una persona interesada en esos temas, más allá del cargo, ¿qué están haciendo para prevenir, medir y eventualmente combatir la violencia doméstica, Alberto? Hay un serio problema en el Congreso de la República que se mantiene hasta el día de hoy. Es una suerte como de círculo vicioso legislativo, ¿no? Que es que suele ocurrir un caso de estos casos espantosos que nos mueven a todos, ¿no? Que puede ir desde una señorita que trabaja en el censo y es violada en ese trabajo de servicio público, de una persona que es incinerada viva en el transporte público, en fin, siempre lamentablemente hay nuevas maneras de mostrar el horror de la violencia machista en nuestro país. Entonces, esto llega al Parlamento, tú llegas el lunes siguiente después de esta noticia a pasos perdidos, y los periodistas se ponen el micro y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces todo el mundo se centra en tenemos que endurecer las penas, ¿no? Tenemos que quitar beneficios penitenciarios. Y es más, es la respuesta, además, que espera los periodistas, ¿no? Si uno trata de complejizar la respuesta inmediatamente, pero ¿y se va a revisar el Código Penal? ¿No? Y claro, seguimos siendo, por supuesto, esto llega al debate, aumentamos de 15 a 20 determinada pena, de 25 a 30 otra, eliminamos beneficios penitenciarios, aplaudimos, damos grandes discursos, conseguimos el titular al día siguiente, y a la semana siguiente hay otro caso más. Y no hemos hecho más que incrementar penas en los últimos 20 años, y la violencia o se ha vuelto más violencia o ha aumentado considerablemente. Porque claro, seguimos planteando el problema desde el lado más fácil, ¿no? Que es cómo reacciona el Estado una vez que la tragedia ha ocurrido. Y no nos preguntamos qué es lo que puede hacer el Estado para que la tragedia no ocurra. Porque claro, siempre es más fácil echarle la culpa a un Estado débil, a un Estado contradictorio, a un Estado burocrático, que pensar una pregunta que es mucho más dolorosa, ¿no? Que es, ¿por qué en el Perú tantos hombres matan mujeres? Claro. ¿Por qué en el Perú tantos hombres golpean mujeres? ¿Por qué en el Perú tantos hombres violan mujeres? Y cuando logremos centrar el debate y la acción pública en esas preguntas, y no en qué hace el Estado para reaccionar, qué hace el Estado para castigar, yo siento que vamos a poder tener más respuestas adecuadas, ¿no? Claro. Cuando empecemos a centrarnos en por qué los hombres sienten que las mujeres son de su propiedad, ¿no? O por qué el concepto de consentimiento no es algo consustancial al aprendizaje sexual de las personas. Correcto. Es ahí cuando vamos a tener cambios. Pero claro, el problema es que esto implica una educación sexual libre de prejuicios en las escuelas, esto desde temprana edad, que empiece con niños sabiendo el concepto de integridad del cuerpo para que sepan qué les está pasando cuando en el núcleo familiar abusan de ellos, porque el 70% de abusos a menores de edad se da dentro del entorno
familiar más cercano de la víctima. Esto pasa por romper los parámetros y los roles de género que se aplican desde chicos, que enseñan que las mujeres son delicadas y los hombres son fuertes y los hombres tienen que perseguir a las mujeres y a las mujeres en el fondo si quieren cuando te dicen que no, y en fin, todas estas ideas tóxicas que se nos inculcan desde que somos niños. Es una discusión compleja, es una discusión que implica cuestionamientos a nosotros mismos, ¿no? Uno puede considerarse el más deconstruido y de repente te das cuenta que estás repitiendo parámetros aprendidos socialmente de prejuicios contra la comunidad LGBT, contra las mujeres, contra personas racializadas, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho más fácil para un político salir con fuegos artificiales. Correcto. ¿No? ¿Cuál es la solución a la violencia contra la mujer que vemos? Cadena perpetua. Castración. ¿Cuál? Castración química, pena de muerte. Porque, entre otras cosas, son respuestas pues, que entran en titulares o entran en tweets. Correcto. ¿No? Hablando de la población LGTB, el domingo se celebra el Día del Orgullo, ¿no? Y mañana sábado se ha convocado a un oxímoron delicioso, que es una marcha virtual, sí, ¿no? Sí. Es un bonito contrasentido, digamos, ¿no? Mira, la comunidad LGBT es muy creativa, entonces incluso, y siempre se ha caracterizado por alegría, innovación y creatividad, así que va a ser un oxímoron lleno de color. Ojalá que así sea. Todos participaremos virtualmente, caminando, marcharemos, aunque sea alrededor de nuestras salas, pero marcharemos. Mira, tengo mi mascarilla multicolor para esta marcha. Yo te quería preguntar si es que cabe pensar que la población LGTB está especialmente afectada durante la pandemia o simplemente sufren la relegación de siempre. O sea, o si es, repito, si es que, vamos, hay algunas características que quizás alguien como yo no conozca, que estén sufriendo de algún tipo de afectación social particular, ¿o no? ¿O es la misma siempre? ¿Tú te acordarás de las primeras semanas de la pandemia que había este discurso bien cojudo, disculpa la palabra, pero ya está ahora, ya está. Sí, ya. Un discurso bien cojudo, que era, ese es un virus democrático, porque nos afecta a todos por igual, ¿no? Y no es verdad, pues, no es verdad, porque las personas que estaban en vulnerabilidad antes de empezar la pandemia, hoy lo están más. Porque la pandemia afecta con mayor crueldad, con mayor violencia a quienes tienen algún tipo de situación de vulnerabilidad y quienes se encuentran en desigualdad. Empecemos con algo tan sencillo como la recomendación de lavarnos 20 segundos las manos con agua, ¿no? Cuando en Lima y en muchas ciudades del país tener 20 segundos continuos de agua es un lujo, ¿no? Entonces no me digan, pues, que alguien que no tiene acceso al agua, una persona de bajos recursos, está sufriendo la pandemia igual que yo en mi departamento de Miraflores. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? O alguien que tiene que compartir una pequeña habitación con 8 personas más, me van a decir que está igual expuesto que yo que estoy en un depa con mi novio con mucha comodidad. Ni hablar. O una persona con discapacidad que no ha accedido al bono porque se considera que está por encima de la línea de pobreza, cuando la discapacidad debería ser un elemento a tomar en cuenta para establecer la pobreza de una persona, no por todo el esfuerzo adicional que implica en muchos casos el poder llevar una vida autónoma teniendo una discapacidad. No es lo mismo, pues, no tener una discapacidad que tener una discapacidad en ese contexto. Y en el caso de la comunidad LGBT, muchas de las ausencias de protección a nivel normativo, digamos, estamos viendo las consecuencias en esta pandemia, ¿no? Hay una persona muy vinculada al mundo cultural que falleció hace pocos días, era homosexual y tenía una pareja de 10 años. Esta pareja no solo también tiene COVID, porque esta persona falleció de COVID, también tiene COVID y tiene que enfrentar el estrés de tener la enfermedad que mató
a su pareja de 10 años, al amor de su vida, la tristeza del duelo, ¿no? Además del duelo mutilado que implica Alejado, tener un alejado. duelo en esta coyuntura, ¿no? No hay, ¿no? No hay cuerpo, no hay velorio, no hay amigos, no hay abrazos, sino Correcto. también la angustia de que la familia de esta persona le está quitando todo, porque no lo reconocen como la pareja legítima de la persona que falleció. Ujú. La cuenta, le está quitando la casa, le está quitando el auto, Qué y espanto. las normas no lo protegen. Porque claro, si tú eres heterosexual y decides tener un proyecto de vida en común con una persona de diferente sexo, el Ujú. Estado te da la opción de matrimonio, o si no te casaste y pasó un número de años, te da los derechos, una serie de derechos y obligaciones. Ujú. Si la persona con la cual te enamoraste y tienes un proyecto de vida en común es de sexo, del mismo sexo que tú tienes, arruinado, porque el Estado no te va a reconocer ningún derecho, ninguna obligación. El caso que acabo de poner es un caso real, no son casos Ujú. hipotéticos. Ujú. Ujú. Los homosexuales y la comunidad LGBT no existimos en casos hipotéticos, existimos en la realidad. Y si el día de mañana una pareja de lesbianas, por poner un ejemplo ahora sí hipotético, Correcto. sufriese de violencia familiar, ¿no? Porque la violencia familiar no es patrimonio heterosexual, se da también en la comunidad LGBT. En este contexto donde tú has señalado que se ha disparado los casos de violencia familiar debido a la cuarentena, si Ujú. se da un caso de violencia familiar en una pareja de lesbianas, la normativa de protección contra la violencia familiar no se aplica. Se considera que es un caso de lesiones entre dos ciudadanos. No toda la lógica que hay de protección psicológica, de cuidado ante la cercanía de la persona, nada de eso existe. Nada del sistema que hemos diseñado para atender a personas víctimas de violencia familiar se aplica, porque no nos Ujú. consideran familias. O sea, para el Estado peruano, mi novio es mi roommate, ¿no? Entonces no hay ni Claro. obligaciones ni derechos. Y claro, hay mucha gente que piensa que una ley de matrimonio igualitario, una ley de unión civil, va a crear pareja del mismo sexo. Y no se dan cuenta que ya existimos siempre, Claro, claro. hemos existido, ¿no? No es que una ley ni un decreto Sí. me dieron la orientación sexual que tengo, ¿no? Entonces, eso por el lado de las parejas del mismo sexo, pero también hemos visto en toda su crueldad las situaciones de discriminación a personas trans, ¿no? Lo vimos cuando hicieron este famoso pico y placa de género, que felizmente se modificó rápidamente, que si bien había un discurso oficial de inclusión, donde el presidente, los ministros dieron discursos muy buenos en contra de discriminación, cuando esto llegaba a la calle, se convirtió en casos de discriminación por parte de soldados, por parte de policías y por parte también de cajeros de supermercados, ¿no? Claro. Y de vigilantes privados en supermercados, de una absoluta exclusión y maltrato y violencia a personas trans, ¿no? Y Mm. claro, además, somos la única población en estado de vulnerabilidad que no es visible para el Estado. Si el día de mañana el Estado decide aplicar una política pública dirigida a pueblos indígenas amazónicos, se Ujú. sabe dónde están, hay un censo, ¿no? Y se puede llegar a ellos. Si el día de mañana un municipio desea aplicar una política pública dirigida a adultos mayores, que son muy vulnerables en esta coyuntura, el INEI te da la información a tal nivel de detalle que puedes saber en esta cuadra de mi calle cuántos adultos Ujú. mayores hay. Y puedes saber Ujú. en qué zonas de tu distrito hay mayores adultos mayores. Si deseas hacer una política pública para personas con discapacidad, tienes la información del censo y tienes el Registro Nacional de Personas con Discapacidad de CONADIS. Si deseas Ujú. hacer una política pública dirigida a un sector de la comunidad LGBT, no existimos.
No estamos en el censo, no estamos en la encuesta nacional de hogares. Incluso si le preguntas al Estado peruano cuántas personas han sido asesinadas en los últimos 10 años por su orientación sexual o su identidad de género, no existe la cifra. Las cifras que manejamos es por una construcción que hacen organizaciones de sociedad civil, ¿no? Que van documentando casos públicos y en base a eso se sabe que en los últimos 10 años han muerto aproximadamente 100 peruanas y peruanos asesinados por crímenes de odio. Pero evidentemente es un subregistro porque no contamos con las estadísticas oficiales. Entonces sí, pues la coyuntura es particularmente cruel y particularmente grave para quienes ya estaban en vulnerabilidad. Qué brutal eso último que has dicho, ¿no? La verdad es que no lo tenía tan presente, que la no data, ¿no? Que existe Claro. sobre población LGTB. Es una cosa Alberto, tu parte. violenta ya institucionalizada del Estado, ¿no? Porque Claro, claro, cómo claro, diseñas una claro. política pública, cómo implementas una política pública, no existes. Bueno, ojalá que eso sea una tarea para el siguiente congreso. Tu participación en estos 100 días ha estado bastante bien. He estado revisando algunos resúmenes que has presentado. Hay 7 proyectos de ley. Has asistido a 15 reuniones que has tenido en las comisiones en las que eres titular, que son en Relaciones Exteriores y Justicia. Pero también me he dado con la sorpresa, bueno, todo el mundo en realidad, también has sido nombrado presidente de la flamante Comisión de Cambio Climático, ¿no? Cuéntanos brevemente cuáles son los planes de esta comisión en el corto y en el mediano plazo. Sí, esa es una comisión especial. Normalmente los congresos ningunean Sí. un poco estas comisiones especiales, pero para mí es sumamente importante, ¿no? Yo en el periodo anterior fui autor de la ley que restringe el uso de plástico de un solo uso, apoyé la aprobación de la ley marco de cambio climático que pertenecía a otros colegas, pero, y lo digo en mi libro, en No Retiro Nada, que lo pueden conseguir en librerías, gracias a Editorial Planeta. Tenía que hacer mi product placement, perdón. Está bien, está bien. Lo que digo en mi libro es que yo siempre sentí que una de mis deudas políticas era el tema ambiental y concretamente el tema climático, ¿no? Que es sin duda el reto de nuestra generación y que no recibe la atención política necesaria, ¿no? Entonces he encontrado en este espacio la posibilidad de generar un lugar no solo para hacer fiscalización y seguimiento de lo que viene haciendo el Estado en cuanto a los compromisos climáticos internacionales asumidos, sino también un espacio para que las academia, para que los científicos, para que distintos espacios se encuentren, compartan información y generen información que sea posible de divulgar, ¿no? Y ayudar a generar, tanto a nivel de la clase política como de la opinión pública, una mayor conciencia del enorme reto y el enorme problema que tenemos encima, ¿no? O sea, para empezar, todo el tema de la relación del ser humano con el medio ambiente, la mala relación que hemos tenido, la estamos viviendo hoy. Hay suficiente consenso científico para señalar que el origen del COVID-19 es un origen zoonótico, ¿no? De la manera como nos hemos relacionado con especies silvestres, ¿no? El famoso murciélago. Claro. Digamos, hay una explicación de cómo nos relacionamos de manera irresponsable con la naturaleza en la crisis que vivimos hoy. Y también hay la suficiente información científica para ver los serios problemas de salud que está generando el cambio climático en nuestro país, que ya está generando. Esta no es una amenaza para nuestros nietos. Esta es una amenaza con consecuencias específicas hoy, ¿no? Entonces, no hay una conciencia del tema. Y no solo no hay una conciencia del tema, sino que a mí me preocupa muchísimo que nuevamente se genere esta falsa dicotomía entre crecimiento económico y desarrollo sostenible y retrocedamos lo poco avanzado y no sigamos avanzando. Entonces yo espero que este espacio me ayude a tener la plataforma política, no solo para mí, que es lo de menos, sino para los científicos y la gente que viene alertando de todo esto para lograr cambios significativos. Excelente. Toda la suerte con ello. Vamos a tener que dejar de lado algunos temas que te quería preguntar porque así contigo el Estamos tiempo pasa volando, volando. no hablo mucho, como te habrás dado No, cuenta. no, Y además pero a yo los me quedo como un poco congresistas, hipnotizado escuchándote porque te presto mucha atención y me parece muy rica toda la información que das.
se nos va a quedar el caso Telmo, se nos va a quedar el asunto Negrita, a menos que quieras apuntar algo, y también se Yo sí nos va a quisiera quedar, decir algo en el caso Telmo. a ver, Y algo, tú has sido practicante alguna vez, pues, ¿no? he sido practicante, además, hay un serio problema con las prácticas profesionales de derecho en casi todos los casos, ¿no? Para empezar, una práctica no puede durar más de 30 horas a la semana. Y Ajá, todo practicante de derecho te va a decir que, por ejemplo, cuando está de vacaciones de la universidad, tiene que ir al estudio en horario completo. Entonces la pregunta es, si es una experiencia formativa las prácticas, ¿qué es lo que estás enseñando con eso respecto al cumplimiento de las normas, como si tú eres un abogado? Lo que estás enseñando a tu claro, practicante es, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que hacemos en la realidad. Nuevamente claro. un currículo oculto, ¿no? Y eso es fatal. En este caso en particular, creo que lo que más choca, en el caso Telmo, es el nivel de violencia verbal, Qué ¿no? bestia, qué bestia, qué tal bruja, o sea, la mujer, qué Pero increíble. también, digamos, la tentación es esa. La tentación es quedarnos en hoy, es una bruja, ¿no? Pero creo que refleja no solo las situaciones de abuso que hay, y mucho peor si son practicantes mujeres, porque ahí también hay acoso y hostigamiento sexual. Claro, claro. Pero también yo me pongo a pensar, Dante, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son las experiencias de como practicante y como abogada de esta persona que ha asumido como posición el gritar y el... O sea, ¿qué experiencias de violencia ella ha normalizado en su experiencia y está replicando ahora en otros que hoy no conocemos, ¿no? Correcto. Y también hay una reflexión mucho más amplia, y no voy a entrar a eso porque ahí sí nos vamos hasta mañana, lo abandonado que está el tema de salud emocional y salud mental, incluso en niveles tan profesionales y con acceso a servicios de salud como es el mundo de los abogados, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, es muy fácil caer en la tentación, en este caso, de centrar todas las baterías en esta abogada y no reflexionar tal vez es más un síntoma de un problema mucho mayor y presente en la sociedad y en la carrera de derecho que la de una pues energúmena gritando por WhatsApp. Sí, sí, claro, de alguna manera es Esto, como se ha esto perpetuado pues un estilo violento, ¿no? Y que es necesario quebrar, si no... digamos, esto no busca liberarle a ningún tipo de responsabilidad. Yo sé. Entiendo el punto. Pero también, Es también similar a la de la violencia doméstica, digamos, ¿no? Es un exactamente, y problema también es estructural. cierto que aquí, o sea, la mayoría de mujeres que llegan a posiciones de poder en el sector privado y en el sector público, tienen ellas mismas muchas historias y mucha mierda que tienen que comerse para llegar ahí, ¿no? Sí, Y termina pues habiendo esas manifestaciones de violencia que pueden terminar siendo expresiones de otras cosas que hay atrás, ¿no? Y que no hay que olvidar. sí, sí, de acuerdo. Alberto, la última política. En menos de 10 meses son las elecciones. Hay mamita. En menos de 10 meses son las elecciones generales y también vienen las celebraciones del Bicentenario. ¿Cómo ves ese panorama? Complicadísimo, ¿no? Muy preocupado. Eh, la posibilidad de un resurgimiento de populismos extremistas, del discurso de mano dura, ¿no? Es muy alto, muy alto. Y claro, este bicentenario, digamos, todavía tenemos la batalla de Ayacucho un poquito más Claro, adelante, claro. buscar un segundo momento, ¿no? Porque yo siempre imaginé el bicentenario no como punto de llegada, sino como punto de partida, ¿no? Para pensar una sociedad donde esta frase republicana de firmes y felices por la unión puede hacerse un poquito más realidad y menos aspiración, ¿no? Pero es un contexto donde al revés, lo que uno siente más que unión es que empieza a aparecer el discurso de sálvese quien pueda, Ujú. ¿no? Y ese sálvese quien pueda, ya sabemos quiénes son los que suelen salvarse, ¿no? Sí, Y suele ser un problema serio para la unidad nacional. Entonces es un sí, panorama muy complicado
y que uno mira con mucha preocupación, ¿no? Y al mismo tiempo es para mí el cierre de una etapa, ¿no? Yo termino de todas maneras de ser congresista el 26 de julio del 2021. Y claro, es el pensar también hacia dónde ir y qué otros caminos emprender, ¿no? Entonces es un momento de mucho cambio, personal y como país. Ujú. Bueno, pero tú eres bastante joven y seguramente si prosigues con este trabajo tan prolijo y comprometido, pues las puertas se te van a abrir. El problema va a ser para el país. El problema va a ser eso, ¿a quién elegiremos en ese sálvese quien pueda que has mencionado? Y ese Eh, momento, digamos, yo creo que una de las promesas que tenemos como república es que en momentos de grave crisis nacional, las personas más talentosas, las más valientes, las más íntegras, salen a salvar la república, ¿no? sí. Ojalá que sientan ese llamado y que se pueda articular algo. Yo siento que desde fuera de la política, ¿no? Sí, sí. Desde fuera de Sí, la política, como la hemos venido entendiendo en los últimos años. Ojalá. eso que has dicho es algo que repiten constantemente algunas personas tipo Carmen McEvoy, ¿no? Que siempre va a haber los peruanos comprometidos que van a salvar la patria. Pero la verdad es que son un poco a superstición, entonces, y no podemos Pero siempre, es que, siempre dejarlo en las manos de esos héroes improvisados, digamos, de a pie, sino que tenemos que ponernos las pilitas y ponernos a trabajar de una el manera tema también es articulada que, para o sea, salir de digamos, esto, si ¿no? las elecciones fueran en 2 años, yo compartiría esta idea, pues, de algo desde dentro y desde abajo, estamos a 10 meses de las elecciones. 10 meses, sí. Y, digamos, las fórmulas presidenciales tienen que estar inscritas, me parece, o sea, empieza todo el proceso de primarias y eso, noviembre, diciembre, ¿no? Ujú, Entonces, sí. sí hay una dosis de individualidad en cuanto a pensar en proyectos de cambio que es necesario. Ujú. Una pregunta personal para salirnos un poco ya de toda esta, porque si lo pensamos mucho más, terminaremos deprimidos. ¿Cómo te relajas en medio de tanta crispación? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué series estás viendo? ¿Qué películas has descubierto? Recomiéndame algo. Y bueno, estoy leyendo Suite Francesa, que en realidad tú ya leíste, entonces no vale como recomendación. Algo que me ha gustado mucho es que he logrado leer mucho estas semanas, Ya. poniendo un horario, ¿no? O sea, despertándome más temprano, y te digo como, ya, por lo menos tengo que leer 20 minutos, ¿no? A Ya. veces son, pues, 5 páginas porque tu cabeza está en otra, con lo cual las tengo que volver a leer. He leído básicamente ficción, Ujú. porque, digamos, mi trabajo implica leer mucho no ficción, entonces es mi Claro. manera de escapar un poco. Soy también fanático de Netflix. Acabo de terminar de ver el documental de 5 capítulos sobre la muerte de Malcolm X, que está ahí, que está muy, muy bien armada, con Ya. mucha información y muy bien contada. Y tengo un Nintendo, cosas que la gente no me imagina como alguien que juega Nintendo, pero tengo un Nintendo Switch y me encanta jugar videojuegos en tarde en la noche como manera de terminar el día, ¿no? Sobre todo fines de semana, porque a veces durante la semana terminas y simplemente caes como Claro. tronco. Y Y, tú imagino especialmente, y después también de estoy tanto disfrutando trabajo. mucho de cocinar. Antes Ah, cocinaba mira. cosas muy básicas y esta emergencia ha hecho que Diego y yo, que Diego mi novio, que nos pongamos Ujú. más creativos y ambiciosos en la cocina. Ejemplos Ejemplos, he para aprendido ver si te caigo cuando levantes la cuarentena. hemos aprendido a hacer todo, ¿no? Nos encanta pescados al horno con Ya. distintas especias y salsas, Ajá. ¿no? Ir variando y probando distintos acompañamientos. Y por supuesto, algo que siempre vas a tener
sobre todo los fines de semana, es un buen maridaje para esos platos. Salud por eso. Salud por eso. Algunas personas me mandaron algunas preguntas. La A verdad es que ver, les he respondido casi todas en esta charla. Pero no he respondido una que nos manda el amigo Hugo Ñopo, que está intrigadísimo con eso. ¿Cuáles son tus memes favoritos de ti mismo? bueno, he sido muy memeado en estos años porque tengo una cara expresiva, lo cual en política a veces puede Cara ser de un problema. meme, cara de meme. Claro, o sea, claramente yo no puedo jugar póker, ¿no? Mi poker face es lamentable. Creo que mi favorito, porque además lo siguen usando mis amigos a modo de sticker, es la cara que puse en el debate con Rosa Bartra en Radio Capital, ¿no? Cuando ella habló de que los colegios querían empoderar a las niñas a través de la Sí, sí, masturbación. sí, 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 sí. Digamos, no estaba preparado para escuchar algo así. Es Y fantástico. hasta el día de hoy me mandan la cara como sticker cuando estoy conversando con mis amigos. Así que ese tendría que ser sin duda mi meme favorito. Muy bien. Porque además no Bueno, hay que agregarle nada, es como que mi cara se volvió meme. No, no es necesario poner ningún letrero ni nada. no, es perfecto, claro. Este, pero no es el único. Hay varias, cuando Hugo me dijo eso, hice una búsqueda rápida de imágenes y la verdad es que está divertido. Podrías hacer un pequeño álbum, de Lo figuritas. creo. Mi paso por el Eh, Congreso a través de los memes. sí, mira, con Alberto Vergara estábamos pensando si podíamos hacer una historia de la pandemia con memes, pero la verdad es que salieron tantos, sobre todo al principio, que no, en verdad Bueno, es va a ser una inviable. fuente para la historia contemporánea, ¿no? O sea, Sí, si los claro. sonetos, las obras de teatro, el arte son fuentes para la historia, en el futuro los memes van a ser, ¿no? Finalmente los memes son una suerte como de popularización de la caricatura, ¿no? Ya no es No, claro. necesario tener el talento del dibujo, sino que cualquiera de nosotros nos podemos volver un poquito caricaturistas. Digo un poquito para que Yo, Juan Acevedo, mi gran amigo, no se moleste conmigo. yo Un alucino poquito con los memes, caricaturistas. con la capacidad semiótica, ¿no? De condensación. O sea, alucino con los Claro, memes. Me fascinan y cada vez que encuentro algo tipo de ensayo relacionado con los memes lo consumo y busco. Y es un área del conocimiento que recién se está explorando. Pero ya te digo, me interesan. sí. Querido Alberto, a modo de cierre voy a hacer algunas recomendaciones que ya se han vuelto una pequeña tradición en los 4 programas que he hecho. Son unas recomendaciones de libros, te invito a que las escuches. Eh, y si no lo han hecho ya, esto no es un libro, si no lo han hecho ya, los animo, amigos, al otro lado de la pantalla, a leer el artículo La crisis del COVID-19 como Aleph peruano de Alberto Vergara, a quien acabo de mencionar hace un instante, que formará parte del libro del estallido al COVID, editado por Rafael Rojas y Ivani Petina. El libro no existe aún, pero el artículo de Vergara ya está en línea en la página de la Universidad del Pacífico, pero también lo pueden rastrear rápidamente en Google. Se los recomiendo, es un artículo potente y polémico. Y luego, en vez de datearles libros de ensayos, esta vez quiero recomendar algunas cosas para chicos, que son víctimas de este encierro, que les resulta, aún más que a los grandes, por supuesto, extraño, inquietante y confuso, vamos, ¿no? Recordamos que sea algo que los niños, sobre todo los niños pequeños, necesitan es seguridad y contención, ¿no? Para crecer sanos del corazón y de la mente, ¿no? Y los tiempos no son inciertos. Les voy a pasar el dato de 2 libros bacanes que he visto para chicos. Uno es Coronavirus, un libro para niños y niñas de Elizabeth Jenner, Kate Wilson y Nia Roberts, que está preciosamente ilustrado por Axel Scheffer. El libro ha sido editado por Tinum Más y está disponible gratuitamente en PDF o en EPUB en la página web de la editorial Planeta, que es planetadelibros.com.pe. Y el otro es un libro para chicos más pequeños, digamos de 6 a 11 años, que se llama Mi héroe eres tú, un libro para los niños y niñas de todo el mundo afectados por la pandemia del COVID-19, de la escritora e ilustradora Helen Patuk, que es un libro muy bonito, ya les digo, editado por UNICEF y disponible en todas las páginas de UNICEF que tienen como común unicef.org prefijo, ¿no? Y porque no todo puede ser realidad, también, Alberto, te cuento que si no has visto el programa antes, suelo despedirlo leyendo un breve poema.
¿Puedo, así como tú... antes que leas el poema, Sí, yo claro, por quisiera supuesto. hacer una recomendación, pero Sí, claro, adelante. de música. Yo Sí, quisiera por recomendar favor. a Sister Rosetta Tharpe, Ajá. eh, que es una, bueno, cantante con mucha influencia gospel, pero se considera una de las precursoras del rock. Ella es mujer, es también afroamericana, y se considera que Sí. justamente ha sido como excluida de la historia del rock por estas características, ¿no? Entonces ¿Puedes los repetir invito su a nombre, por favor? Sister, como hermana, porque es un Ajá, nombre sí. artístico, Rosetta, Ajá. Sí, sí, sí. Rosetta, Rosetta Ajá. Tharpe, Tharpe. Buenazo. Entonces, además, Buenazo. para estos días que los ánimos necesitan un poco de energía, yo estoy seguro que Rosetta les va a dar esa energía necesaria. Buenazo. A Spotify terminando esta charla. Así Bueno, es. les quería leer un poema que siempre me ha puesto buen humor, que es del año 58 de Alejandro Romualdo, de un libro extraño que se llama Edición Extraordinaria, así se llama el libro, donde sale ese célebre poema llamado Canto Coral a Tupac Amaru, que es la libertad. No les voy a leer ese, sino uno que se llama Si me quitaran totalmente todo. Si me quitaran totalmente todo, si por ejemplo me quitaran el saludo de los pájaros o de los buenos días del sol sobre la tierra, me quedaría aún una palabra. Aún me quedaría una palabra donde apoyar la voz. Si me quitaran las palabras o la lengua, hablaría con el corazón en la mano o con las manos en el corazón. Si quitaran una pierna, bailaría en un pie. Si me quitaran un ojo, lloraría en un ojo. Si me quitaran un brazo, me quedaría el otro, para saludar a mis hermanos, para sembrar los surcos de la tierra, para escribir todas las playas del mundo con tu nombre. Muchísimas gracias, querido Alberto, por tu tiempo, por tus ideas, por tu buena onda. Realmente da gusto que seas congresista de la patria, lo digo con total sinceridad. Estoy seguro de que las viejas glorias del Parlamento, los demócratas históricos, ¿no? Esos adalides de la democracia, verían con satisfacción tu trabajo. Lo digo con total honestidad. Gracias a todos los que han seguido esta charla desde el otro lado de la pantalla y especialmente a mi amigo Manuel Fernández Corleone por su apoyo en la producción. Ya les digo que yo apenas sé poner on a la compu. Este humilde programa fue, por cierto, concebido para durar durante la cuarentena, es decir, se tendría que acabar hoy, pero creo que la verdad es que creo que le estoy disfrutando mucho y que se me quedan muchos temas urgentes, así que para conversar, así que he decidido, sin que nadie me lo pida, digamos, extenderlo por lo menos hasta julio, así que nos vemos la próxima semana en una nueva edición de este puesto de confianza. Les adelanto que ese viernes 3 estará aquí acompañándome y acompañándonos el periodista, el cronista, editor y especialista en temas de racismo y discriminación, don Marco Avilés, así que ¿Acaso? seguro tendremos otro programa chévere. Eso es todo, amigos, no sé si quieres añadir algo, Alberto. Que la gente se cuide y que sepan además que estos días del orgullo, estamos en el mes del orgullo, viene el día del orgullo, Eso, es un eso. espacio para autoestima colectiva, ¿no? Y para que prime el respeto, la libertad y la dignidad de todas las personas. Eso es, Así que, eso es. Nos vemos el sábado en ¡viva la el orgullo! marcha. Nos vemos el Eso, sábado en la marcha y que viva el orgullo. Que viva el orgullo y que viva la República. Buenas así noches es. y buena suerte con todos. Adiós. Nos vemos.